La historia breve del Ecuador en 4 etapas. Yo soy Dennis Robert Clark y esta presentación está en cumplimiento parcial de los requisitos para las clases Ciudadanía nivel C1. La historia del Ecuador está dividida en 4 etapas, las cuales son prehispánica, hispánica, independencia y república. Esta presentación se enfoca en la etapa prehispánica para dar una base de las explicaciones de las etapas siguientes en las próximas presentaciones. La primera etapa es la historia ecuatoriana más antigua. Esta etapa se llama la etapa prehispánica, la cual está dividida en 5 períodos. Los 5 períodos de la etapa prehispánica se llaman precerámica, formativo, agroalfarero, desarrollo regional o agrominero, integración o señoríos étnicos y conquista inca. Las culturas en cada período tienen sus propias características distintivas y pueden haberse desarrollado independientemente unas de otras y expresar características únicas y identificativas. Aún así, cada cultura puede superponerse, ser anterior o suceder a otras culturas en el desarrollo técnico y social, en comparación con sus vecinos en regiones adyacentes. Es decir, cada cultura se desarrolló a su propio ritmo, pero no necesariamente depende del desarrollo de las culturas de las zonas circundantes. De hecho, es posible que algunas culturas nunca hayan progresado, se hayan saltado el período o hayan desaparecido por completo. Antes de explorar un poco de las culturas de los períodos y saber los nombres y las características de cada una, primero debemos responder a una pregunta bastante obvia. ¿De dónde vinieron en primer lugar las personas y pueblos de la América del Sur? De hecho, hay 3 teorías más comunes que explican la migración de los pueblos de Sudamérica. Durante la última glaciación, llamada período Younger Dryas, hubo un puente de hielo que conectó la tierra de Siberia con la parte más occidental de América del Norte. Los defensores de esta teoría dicen que los pueblos de Asia cruzaron el puente de hielo del estrecho de Bering y gradualmente inmigraron hacia el sur, a través de los continentes de América del Norte, América Central y finalmente a la América del Sur. Dicen que la gente migraba a pie, pero debido a la rápida expansión de las poblaciones en América del Norte y América Central, varios expertos ahora creen que las primeras poblaciones utilizaban embarcaciones para viajar a lo largo de la costa de América del Norte, lo cual pertenece a actual Estados Unidos de América y los estados mexicanos. Finalmente, los migrantes transamericanos llegaron a la costa occidental de América del Sur alrededor del año 12.000 hasta 10.000 a.C. El problema principal de esta teoría es que las señales genéticas de los pueblos más antiguos del Amazonas indican que esas tribus muestran relaciones distintas con pueblos de Europa y Australasia. Estas señales sugieren que los pueblos de América del Sur no tenían un solo punto de origen,
sino que se derivan de una mezcla de fuentes genéticas. La segunda teoría sugiere que marineros de la Polinesia y Asia navegaron con éxito por el Océano Pacífico y desembarcaron en la isla de Pascua y a lo largo de la costa de Chile. Aunque quedan muchos estudios importantes por completar, esta teoría no explica la evidencia de civilizaciones encontradas a lo largo de la costa de Ecuador en el año 10.000 a.C. La tercera y última teoría sugiere que los exploradores europeos viajaron a Sudamérica a lo largo de la costa oriental de América del Norte hace aproximadamente 23 años antes de Cristo. Sin embargo, hay pocas evidencias que apoyen esta teoría. De todas las teorías, el consenso es que los pueblos de Sudamérica vinieron del norte a través del estrecho del Bering. En cualquier caso, el propósito de este ensayo visual es explorar la línea de tiempo de los períodos prehispánicos, así que asumiremos que la teoría del consenso es correcta. Para comenzar la discusión, podemos explorar cada período en orden cronológico. El primer período, el período precerámica, se inició al final de la última glaciación y se extendió hasta el año 10.000 a.C. hasta 4.000 a.C. En este período precerámica se encuentran las culturas de las Vegas, Chocchi, el Punín, Kubilán y el Inca. Aunque algunos antropólogos los consideran primitivos, los artefactos de este período reflejan la sofisticación del trabajo de la piedra, así como la comprensión de la estabilidad estructural y duran todavía. Que es más, los artefactos nos dicen que sabían estas civilizaciones y su existencia técnica sugiere que estas habilidades se desarrollaron a lo largo de siglos. A mí, lo que me parece más interesante es que sus restos nos hablan de sus creencias de una vida después de la muerte, como se ve en la tumba de los amantes de Sumpa. Aquí vemos dos personas enterradas, una al lado de la otra y abrazadas. El segundo período es el período llamado formativo agroalfarero. Este período incluye las culturas Valdivia, Machalilla y Chorrera y Narrillo. El período formativo está dividido en tres niveles. Formativo temprano, donde vemos la cultura Valdivia, formativo medio, la cultura de Machalilla, y formativo tardío, la cultura de Chorrero. El período formativo se dan invocaciones tipológicas como la aparición de los recipientes antropomorfos. En las ruinas de Machalilla se pueden encontrar sellos de arcilla avanzados y la cerámica bruñida. Es posible que los sellos sean utilizados como una firma oficial. La cultura Valdivia se encuentra en la actual provincia de Santa Elena y es bien conocida
y es bien conocida por las figuras de Venus, símbolos de la fertilidad. Lo que me interesa especialmente es la figurina de las gemelas siameses que se encuentran a la derecha. Esto podía indicar que las niñas que sufrían defectos de nacimiento fueron atendidos hasta la edad adulta. El período desarrollo regional o agrominero incluye varias culturas. En la costa encontramos las culturas Jambelí, Huangala, Pajilla, La Tolita y Jamahuaque. En la sierra existieron las culturas de Cerro Narío y Alosí, y en la Amazonía las Tayos y Mayo Chinchipe. Los restos de la Tolita demuestran una artesanía avanzada en metal, especialmente en oro, indicando una admiración del dios del sol milenios antes de la conquista inca. Las creencias en el dios del sol deberían desarrollarse independiente unos de otros. La cueva de los Tayos presenta un misterio. La artesanía avanzada en metal sugiere un sistema escrito y las esculturas parecen a tallas similares encontrados en Sumeria, miles de kilómetros lejos de la media luna fértil. El período integración o señorías étnicos incluye Milagro, Quevedo, Manteña, Cañaris y los incas. Las culturas más grandes del período de integración fueron los pastos, los caranquicayambes, los otobados, los quitus, los purujayes, los cañaris y los paltas. Los señoríos tuvieron una población de 200 a 1000 habitantes en cada ubicación. Durante el período de integración surgen importantes confederaciones, estados y ciudades. Las culturas del período de integración se caracterizan por su mayoría artesanos y comerciantes. Este período duró hacia finales del siglo XV y cuando los incas llegaron. La arquitectura de la región al norte fue muy avanzada y en comparación con períodos anteriores. Aquí vemos una representación de las pirámides de Cochasquí, de las cuales solo se ha excavado de 5%. El último período prehispánico fue la conquista inca. El período conquista inca duró solo 80 años en Ecuador, pero los incas tuvieron una influencia fuerte sobre casi todos los aspectos de la vida, en la cultura, en el sistema económico y en la estructura social. La presencia inca en el norte de los Andes fue apenas de 80 años. En este tiempo, la conquista inca no solo dio mediante guerras, sino también mediante alianzas comerciales y matrimoniales. Los incas implementaron un nuevo sistema político y económico. El sistema político y económico inca se basaba en la comunidad, en su producción y propiedad comunal. La arquitectura de los incas se distinguió por sus técnicas avanzadas y
de ingeniería y trabajo fino de la piedra. La religión del Estado Inca estaba basada en la adoración del sol. La económica inca era sobre todo agrariana y se basaba en cultivos como la papa y el maíz. Y se termina esta presentación de la etapa prehispánica de la historia del Ecuador.